4 advertencias para los últimos días. 4 serias advertencias que el Señor dejó en su palabra para los últimos días. Mateo 24, versículo 44. Para salir con este tema, vamos desde ese versículo. Te lo voy a contextualizar un poquito, ¿vale? Última semana de Jesús en la tierra. Ya Él se iba. Último domingo que Él estuvo. Recuerden, domingo en el calendario hebreo es el primer día de la semana. No es el último, ¿vale? Domingo es el primer día. Y el primer día de esa última semana, Jesús entra en Jerusalén. ¡Wow! Jesús entró en esos 3 años de ministerio, decenas, quizás centenas de veces, entró en la ciudad santa. La ciudad que va a ser la capital del mundo. Sí o sí. Aunque veáis todos los conflictos que hay, pero todos esos conflictos forman parte de las señales. No quiere decir que esas cosas ocurren porque el Señor nos lo dijo, no, sino que el Señor nos lo dijo porque iban a suceder, ¿entendéis? Porque si no parece que le echamos la culpa a Dios de lo que está pasando en Israel. No, el Señor no obliga a que eso pase. Lo que pasa es que como Él sabía que iba a ocurrir, lo profetizó hace 2000 años. Y el domingo, que le llama nuestra cultura, nuestra sociedad le llama el Domingo de Ramos, pues es el primer día de la última semana que Jesús estuvo en la tierra. Y Él entró glorioso en Jerusalén. Y todo el pueblo gritaba. ¿Qué gritaba todo el pueblo? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y se quitaban los mantos y lo echaban al suelo y cortaban ramas de olivo y lo tiraban al suelo y los mantos se lo echaban sobre el burrito que llevaba a Jesús y sobre él, wow, Hosana, Hosana, y todo Israel, todo Jerusalén clamaba y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, aleluya. Todo Jerusalén se volcó. Ahora, no se fíe nunca de los que le aplauden y de los que dicen, Hosana, bendito el hermano, bendito el pastor. Porque toda aquella gente que gritaba el domingo, el jueves decía y el viernes, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó en Jerusalén? Los mismos que el domingo gritaban, no te fíes nunca. Catherine Kuhlman, una gran mujer de Dios, uno de los más grandes ministerios del siglo XX, yo he estudiado mucho la biografía de ella, y ella decía siempre, yo no presto mi oído ni a los que me tiran flores, ni a los que gritan crucifícala, porque si yo prestara atención a cualquiera de esas dos cosas, yo sería destruida. Si usted está trabajando para el Señor, no ponga su oído en los que hablan bien de usted, tampoco lo ponga en los que hablan mal. Usted haga lo que le diga el Señor y punto. Y si no, si están diciendo, gloria a Dios, qué pedazo de pastor, toma flores, toma no sé qué, no ponga su mirada ahí. Tampoco en lo que diga, crucifica, crucifica, haga lo que el Señor le diga. Y él, cuando terminó ese gran día, ¿vale? Él entró en el templo y estuvo allí haciendo cosas en el templo. Y por la noche, por la tarde, se fue a la aldea de Betania, donde estaban sus 3 amigos, Marta, María y Lázaro. Se fue y pasó la noche allí, dice la palabra. Y el día siguiente, el lunes, volvió a entrar en el templo, ya por última vez. Y cuando entró en el templo, una de las últimas cosas, miró otra vez a Jerusalén, aquella ciudad que el día anterior había clamado hacia él, la miró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y que desecha a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¡Wow! Porque... Y yo pensaba, digo, Señor,
Ahí hay algo que la gente tiene que ver en ese texto, porque a veces leemos la Biblia y no la entendemos. Fíjate lo que dice. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste porque a los que yo te enviaba, wow, escucha esto, a los que yo te enviaba, los desechaba. Entonces, la persona, el ministerio, escuche esto, que hay una revelación ahí, escrita. Porque a veces leemos la Biblia, pero no vemos lo que está escrito. Cuando Dios te envía un ministerio, wow, es para Él ampararte debajo de sus alas. Y cuando tú rechazas ese ministerio, rechaza el amparo del Dios Todopoderoso que te está enviando. Te lo voy a leer otra vez para que lo entienda ahora. Jerusalén, Jerusalén, que desechas, apedreas y mata a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Te envié toda esa gente porque yo quería. ¿Cuántas veces quise ampararte debajo de sus alas como la gallina a sus polluelos y tú no quisiste? El desechar un ministerio que Dios te manda a tu vida como un regalo del cielo supone que tú estás desechando una bendición que Dios te está enviando del cielo. ¿Y por qué desechamos a los que nos son enviados? Por multitud de razones. No me gusta como ministra, no es tan perfecto como yo creía, escucho voces que me han hablado de él o de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que cuando Dios te envíe un ministerio, tú tienes todo el derecho del mundo a lo que tú veas que no hace bien, lo desecha. Y aprende lo que tú veas que hace bien. Ese es tu derecho y hasta ahí correcto. Pero no deseches el ministerio entero. Porque entonces estás desechando un regalo que Dios te está enviando. Porque los ministerios son un regalo. Y que le cuesta mucho al Señor formar un ministerio. Los ministerios, cuando usted vea a un hombre, una mujer que bendice en su ministerio, que le ha costado a Dios muchos años. Es un trato, un proceso, y va preparándolo hasta que ya está preparado, y entonces se lo regala a la iglesia. Como Moisés. ¿Por qué no le mandó el Señor a Moisés a Israel hasta que no tuvo 80 años? Porque no estaba preparado. Tuvo que ser procesado. Cuando Dios le envía un ministerio a su vida, disfrútelo. Y lo que vea que no está bien, apárquelo. Pero no lo deseche. No sea que esté desechando algo que te está siendo enviado desde el cielo. Y eso es lo que el Señor hizo. Esto es una introducción, porque el tema de hoy va de otra cosa, pero es para contextualizarte, ¿vale? Y ahí, el segundo día, al día siguiente que entró en el templo, entonces es cuando Él termina su mensaje público y sus enseñanzas dentro del templo, y es cuando Él dice esto. Por tanto, ¿por qué? Porque cuando sale del templo, en el día lunes, sale del templo y los apóstoles le preguntan, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrá del fin del tiempo? Para que nosotros estemos atentos. Y el Señor, entonces en el capítulo 24 y 25 de Mateo, les habla de las señales y de las cosas que van a suceder en los últimos días, en los últimos tiempos. Y entonces termina allí en el templo con esta palabra. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces es cuando salen del templo, y entonces es cuando fuera del templo, el día lunes, les da, después de darles todas las enseñanzas sobre los tiempos del fin, ahí está profetizado, Mateo 24, 25, todas las señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y entonces al final de ese sermón, el sermón que le dio, pero ya fuera del templo, es cuando le da estas 4 serias advertencias al pueblo, que son las que yo quiero compartir contigo y compartir para mí también, porque es una advertencia que al primero que pilla es a mí, y después a los pastores, y después a los obreros,
y después a los miembros. Pero el primero es a la persona que esté posicionada en más autoridad en la casa del Señor. El Señor le da 4 serias advertencias después de decirle las cosas que van a suceder en el arrebatamiento en los tiempos finales. Y todas esas señales que el Señor nos da se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Si usted pone las noticias esta tarde, esta noche, seguro que va a aparecer lo que está sucediendo en la franja de Gaza, del bombardeo que los palestinos en la franja de Gaza están metiendo cohetes, 2 o 3 mil bombas tiradas al resto de Israel. Lo que pasa es que los judíos tienen lo que ellos llaman la bóveda de hierro, que tiene un sistema antimisil el mejor del mundo de todas. Y hay un sistema allí que cuando salen las bombas las persiguen y las desintegran. Y le están tirando 2 o 3 mil bombas. Ellos entonces responden, yo no me meto ahí, ni yo quiero meterme en esa política, ¿vale? Porque en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Y bendecimos, que me oigan bien por YouTube, que me oigan bien por la radio, bendecimos a Israel, pero también bendecimos a los palestinos, porque en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Sabemos que Israel tiene una bendición especial porque son los hijos genéticos de Abraham y de Isaac. Pero también todas las naciones de la tierra en Jesús son benditas. Israel responde con bombas para allá, para la franja de Gaza. La franja de Gaza, escúchenme, la franja de Gaza es un trozo de Israel que está bajo el gobierno de los palestinos. Entonces es exactamente donde vivían los filisteos, donde David mató a Goliat. Es una franja de tierra que por herencia bíblica debiera ser de Israel, pero por la política que ha pasado durante tantos siglos están en manos de los palestinos. Pero ese conflicto está escrito en la palabra de Dios y hay profecías que hablan de todo eso, y todo eso que usted lo puede ver en las noticias le está diciendo que el Señor viene pronto. Perdón, que el Señor viene pronto. Y cuando el Señor habla de todas esas cosas que van a suceder, de todas esas señales, entonces el Señor le ha dicho, vosotros pues estáis preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces le dice las 4 serias advertencias. Una de estas 4 serias advertencias te van a tocar a ti. Y una me va a tocar a mí, o 2, o 3, o 4. Simplemente acéptela, que es una advertencia del cielo. El Señor, cuando termina ese sermón, entonces entra en Mateo 24, 45 al 51, en la primera gran advertencia. Del 25:1 al 13, la segunda gran advertencia. Del 14 al 30, la tercera. Y del 31 al 46, la cuarta advertencia. Advertencia número 1. Es una seria advertencia para toda aquella persona que se le ha dado, autoridad en la iglesia del Señor. Porque cuando el Señor va a advertirle a su pueblo, siempre empieza por arriba. Y la primera advertencia es para el grupo de las personas que estamos posicionados en autoridad. La segunda advertencia es para todos los creyentes y las compara con 10 vírgenes. La tercera es una advertencia de cómo usamos los talentos que el Señor nos ha dado. Y la cuarta advertencia es, si tenemos bien claro que lo principal en la vida cristiana es el amor hacia Dios Padre y hacia nuestro prójimo. Vamos a ver rápidamente estas 4 advertencias. Advertencia número 1.
nos advierte el Señor a toda persona que tenga una posición de autoridad en la casa del Señor. Y le dice así, Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo prudente y fiel al cual puso su Señor sobre? ¿Ve? ¿Quién es, pues? Recuerden, se lo está diciendo después de advertirle las cosas que van a suceder en los últimos días. Y después de decirle que estemos atentos porque no sabemos ni el día ni la hora. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Las personas que han sido posicionadas sobre la casa del Señor con autoridad ministerial del cielo, el Señor les advierte a ellos antes que a ninguno. A mí el Señor me advierte más que a todos los que estáis aquí porque estoy en una posición de autoridad más alta. Y me dice el Señor, ¿quién es ese siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso en su casa para que les dé, ¿qué? No alimento. El alimento. ¿Cuándo? A su hora. Porque si dice, para que le dé alimento, no se entiende lo que el Señor le está diciendo. Lo que el Señor le está diciendo es que le dé el alimento. ¿Qué significa el alimento? El alimento que el Padre quiere que le dé en cada momento a su pueblo. La exhortación, la corrección, el ánimo, el consuelo. Lo que haga falta, que le dé el alimento a su tiempo. Para que una madre o un padre, porque si digo madre va a parecer machismo. Un padre o una madre que tiene que darle el alimento a la hora que vienen sus hijos o su familia a comer, porque el padre o la madre, quien sea, es el encargado de darle el alimento a su tiempo. Yo recuerdo a mi madre que a la 1, allí comíamos, le decíamos a la hora de los albañiles, porque era de 1 a 2. Y a la 1 estaba la comida puesta. Todo. Los 6 platos, los 6 vasos, porque éramos 6. Todo. Porque veníamos del colegio, a las 1:05 llegábamos. 1:05, 1:10 llegábamos, todo. Si mi padre trabajaba en el pueblo, pues también. A la 1. Para que una mujer o un hombre, la persona responsable, tenga la comida de los comensales que vienen a su tiempo, ¿qué ha tenido que hacer desde que se levantó? Comprar, pensar, limpiar los alimentos, cocinar, planificar, preparar. ¡Wow! Lo que está diciendo el Señor, que bendito será el hombre o la mujer que Él ha puesto en su casa y que está desarrollando su vida para atender al pueblo que Dios ha puesto en autoridad debajo, para que les dé el alimento, el que Él le dice que les dé y a su tiempo. Es una seria advertencia para todo aquel que tiene autoridad en la casa del Señor. Dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. Y comenzare, ¿a qué? Wow. Comenzare a hacer un uso indebido de la autoridad que se le ha dado. Primera advertencia. El Señor cuando venga, ¡ay! De aquellas personas que tienen autoridad en la casa del Señor y la usan mal.
Porque dice que comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir del diente. ¡Wow! Hermano, el sermón de la venida de Cristo termina con 4 serias advertencias. Número 1, que cuando el Señor venga, bienaventurados seremos las personas que tenemos autoridad en la casa del Señor. Si el Señor nos halla cuidando a la gente, dándole el alimento a su tiempo, sea el alimento que sea el que le corresponda, exhortar, corregir, consolar, edificar, etcétera, etcétera, etcétera. Bienaventurado será aquel siervo, aquella sierva, que el Señor cuando venga le halle haciendo así. Segunda advertencia, Mateo 25 del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban, se oyó el clamor y vino el esposo. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que ya esta parábola no es para los que están arriba en posición, sino es para todos. Ahí le está hablando en general a todo el pueblo del Señor. ¿Cuántas vírgenes había? ¿Cuántas se fueron con el Señor? ¿Cuántas se quedaron? ¿Cuántas cabecearon? ¿Cuántas se durmieron? Menos más. El Señor no va a venir por gente perfecta. Pero entonces, ¿por qué 5 se van y 5 se quedan? Hay 2 razones. La primera, porque no tenían suficiente aceite. Y el aceite, ¿dónde se consigue? En la cooperativa no. Estamos hablando espiritualmente hablando. ¿Dónde se consigue el aceite? Orando. Orando. En una búsqueda intensa del Señor. El lugar por excelencia del Señor, el Getsemaní. Ese lugar donde usted puede, mi copa está rebosando. ¡Wow! La segunda advertencia es que donde usted puede estar preparado es en una vida de oración intensa. Y número 2, en Mateo 7:7 le llama a la Biblia prudente a la persona que oye y hace lo que el Señor le dice. Y le está llamando insensato a la persona que oye y se olvida. La prudencia y la insensatez espiritual. Prudencia y ¿quién son las vírgenes que se van? Las prudentes. ¿Qué es la prudencia espiritual? El que escucha lo que el Señor te está diciendo y pone mano a la obra. Porque según la palabra de Dios, hay 2 clases de oidores. ¿Quién son? Los oidores hacedores y los oidores
olvidadizo. Eso. Solamente aquellas vírgenes, no está hablando de vírgenes, está hablando de cristianos, que son oidores, hacedores. Hacedores significa que lo intentan, que cuando le viene la palabra de Dios, luego quieren hacer lo que dice esa palabra. Esa es la prudencia espiritual. Esa es la segunda advertencia. Tercera advertencia. ¿Qué estás haciendo con los talentos? Wow. ¿Qué estás haciendo con los talentos que el Señor te ha dado? Mateo 25, 14 al 30. ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y entregó sus bienes. A uno le dio, a otro y a otro, cada uno conforme. ¡Wow! ¿Qué talento recibí? No lo podemos elegir nosotros. Cada uno va a recibir de acuerdo a la capacidad que tiene. Dios no te va a poner un talento que tú no tienes, no estás capacitado. Y no solamente cualitativamente, sino también cuantitativamente. Por eso es muy importante dejarse procesar, porque cuando tú has recibido talento, los niveles de esos talentos se van expandiendo de acuerdo a tu capacidad. Cuando el proceso de Dios te capacita más te llena de eso que te ha dado. Ahora la pregunta en esta tarde es, ¿qué estás haciendo con tu talento? Es una advertencia, hermano. Porque dice que cuando Él venga va a pedirte, te di 5 talentos. ¿Y qué ha hecho? Señor, pues lo puse a trabajar y lo he multiplicado. Y ahora no te traigo 5, te traigo 10. Wow. Porque cuando con el talento va acompañado una doble responsabilidad. Y está hablando de talento, de cualquier clase. Si tú tienes una buena casa, la disfrútala. Pero el Señor te va a decir, pero, ¿qué hiciste? Si tú tienes una buena nómina, si tú tienes dones para cantar, si tú eres un buen técnico, si tú tienes un mover evangelístico, si tú tienes genética de intercesión y eres capaz de venirte a la iglesia y estar 8 horas orando, intercediendo, tienes esa gracia que otros no la tenemos. Esos son regalos. Si tú tienes capacidad para leer la Biblia y entenderla y sacar predicaciones y dársela al pueblo para que coman, ¿qué está haciendo con eso? Porque con el don va acompañado una doble responsabilidad. Número 1, fructificarlo. Número 2, que no te lo robe el enemigo. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Adán y Eva. Mira, te he creado, ¿has visto? Y cuando has vuelto en sí, después de tu creación y has abierto los ojos, ¿qué has visto? Y Adán le diría, wow, pues he visto un huerto tremendo. Iba a decir, en mi vida he visto un huerto así, ¿no? Si es que es la primera piedra. Acabamos de abrir los ojos. Pero sería impresionante el huerto. ¿Y qué le dijo? Lábralo y cuídalo. Yo no sé si lo labró, pero que no lo cuidó, no lo cuidó. ¿Por qué sé que no lo cuidó? Porque lo perdió.
ese don que tú tienes, tan especial, ¿qué vas a hacer? Lábralo y cuídalo para que no te lo robe el enemigo. Siempre conlleva esa doble responsabilidad, cuidarlo y protegerlo. Al otro le dio 2 y dice, mira Señor, tengo 2 y lo he puesto a trabajar, porque déjame decirte algo. El don que has recibido, si lo trabajas, se multiplica. Si no lo trabajas, comienzan a menguar. Déjame decirte algo. Yo tengo que predicar en semana 6, 7 veces. Entre sellos, 3 programas de radio, el domingo aquí, otros sellos que me invitan. Cuanto más predico, más predicaciones recibo. Lo tengo así. Cuando yo me vengo atrás en la fe y digo, no voy a predicar, yo noto que las revelaciones se cortan. Porque da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y abundante. En el don que Dios le ha dado, no en otro don. Porque yo, por mucho que cante, no me va a dar el Señor más canciones. En el don que Dios te ha dado, no te metas en camisón de 11 varas. Pero lo que Dios te ha dado, ponlo a trabajar. Cuanto más dé, más te da el Señor a ti. Cuanto menos dé, hasta puede perderlo. Tercera advertencia. ¿Qué estás haciendo con el don, con la gracia que se te ha dado? Ponla a trabajar. Cuarta y última advertencia. ¿Dónde está puesto tus ojos? ¿Qué es para ti, qué es lo principal en la vida cristiana? ¿Qué es tu prioridad en la vida cristiana? Última advertencia, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las etnias y naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¡Wow! Entonces los justos le dirán al Señor, ¿cuándo te hicimos eso? Y el Señor le dirá, cuando se lo hiciste a uno de esos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y le dirá a los de la izquierda, vosotros apartados de mí, no os conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve preso, no viniste a la cárcel. Estuve enfermo. Si hay un pasaje paralelo en otro evangelio que dice que entonces esta gente le dirá, Señor, yo no hice nada de esto, pero profeticé en tu nombre. Señor, hice muchos milagros. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? ¿Cuál es la cuarta advertencia? El fruto del Espíritu es prioritario al don. Está bien poner las manos sobre alguien y que esa persona sea liberada, sí. Está bien traer una buena predicación, sí. Está bien cantar bajo la unción del Espíritu, sí. Pero todas estas cosas son las herramientas.
para llegar al fin. ¿Cuál es el fin? Hacerle bien a la gente. Ese es el fin, el propósito. Pablo diría en su epístola a Tito o a Timoteo, porque el propósito de este mandamiento es el amor hacia Dios y hacia tu prójimo. Es la cuarta y última advertencia. Hacemos un repaso antes de terminar. Las 4 advertencias para los últimos días. Número 1, usa bien la autoridad que tiene. Que tú eres una autoridad y maltrata a la gente. Cuando el Señor venga, tú eres de los que te quedan. El don no te garantiza. No. El don no te garantiza. La autoridad no te garantiza. El cómo use esa autoridad. Ese es el aval para obtener la recompensa cuando Él venga. Número 2, ser una virgen prudente, que lleva una vida de oración y que eres un oidor, hacedor de la palabra. Número 3, acepta el don que el Señor te ha dado. Pero lábralo y protégelo. Porque el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y número 4, darle la prioridad al bienestar de la gente. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amas a tu prójimo como a ti mismo. Si cuidamos estas 4 advertencias, el Señor nos dirá: bien hecho, buen siervo, prudente y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Amén.